¿Qué tal, Martín? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo se ha montado este libro? ¿Qué tipo de enfoques hay? ¿Qué tipo de ingresos? Es Estamos un libro de 50 años. Así es, el Instituto de Estudios Peruanos cumple 50 años y decidimos hacer un libro evaluando la propia producción del instituto en estas 5 décadas. Y tratamos de hacer un balance lo más autocrítico y exigente posible, ¿no? Entonces, tenemos, la mayoría de autores son autores de la casa que tuvieron el encargo de no hacer un libro institucional de autobombo, sino de revisar críticamente lo que hemos hecho, señalando aciertos, pero también dificultades, falencias, y también con un par de amigos que no son de la casa, pero cercanos al instituto, y vemos trabajos que analizan los temas clásicos del instituto, como son la modernización, la sociedad rural, las migraciones y también áreas específicas, la economía, la política, la historia, ¿no? Y tratamos de hacer un balance que nos permita pensar también el futuro, ¿no? Del IEP, del instituto en el contexto de las ciencias sociales peruanas en la actualidad, ¿no? Una institución como el IEP, que es algunos llamarían un think tank, en una época se usaba este término en Estados Unidos, tiene una visión que los políticos normalmente no tienen, porque el político tiene su visión de las elecciones. Pero los políticos deberían leer un poco más ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que... Hay una desconexión entre lo que podríamos llamar la investigación y la acción. Hay una desconexión que en el Perú es mucho más acentuada que en otros países. En otros países yo diría que los vínculos son mucho más estrechos y tenemos que hacer un esfuerzo de los dos lados, ¿no? Yo sí creo que los políticos tendrían que escuchar mucho más a la academia. Y también los académicos deberíamos hacer mucho más esfuerzo en que nuestras investigaciones se traduzcan en recomendaciones de política concretas que los políticos puedan utilizar, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo de los dos lados, ¿no? Ahora, el IEP siempre ha sido muy político. ¿En qué sentido? En el sentido de que los temas que ha tratado son temas de gran actualidad. Así es. Evidentemente. Aún así da la impresión de que es un mundo totalmente apartado de los políticos. Bueno, a las instituciones tipo IEP siempre se ha dicho, por favor, como se les pide ahora a los bancos, lenguaje claro. Segundo, resultados prácticos. O sea, no me digas, hermano, qué es el oxígeno, sino dime cómo lo uso para manejar mi carro. Cosas así. Pero yo sí discrepo, Chema, que ha estado el mundo del IEP apartado de la política, porque de ahí han salido ministros, asesores de presidentes, seguro, pero por ahí que Tanaka es dentro de poco presidente del Perú, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? En realidad sí tienen una participación activa, ¿no? Claro. Tal vez más reciente, y en eso sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Bueno, pero siempre han tenido una impronta política. Lo que me refiero es que los políticos al uso como que... Claro, los políticos siempre comentan que ellos necesitan, claro, no quieren grandes reflexiones sobre los grandes problemas del país, sino algo práctico que puedan utilizar. Todo el mundo dice eso ahora. Y entonces, pero también yo diría que las ciencias sociales responden un poco a ese pedido. Ahora, digamos, no solamente son las investigaciones puras, digámoslo así, sino que también hay mucho trabajo de consultoría, ¿no es cierto?, ahora más, para atender problemas específicos con recomendaciones específicas. Bueno, programas concretos que se hacen con empresa privada, que tienen resultados específicos. Así es, ¿no? Por ejemplo, ahora se está trabajando con el Banco Continental en un programa para mejorar la comprensión lectora y mejorar los niveles. Si yo soy minero, por ejemplo, puedo contratar al IEP para que me diga cuál es la mentalidad de una zona campesina. Sí, bueno, siempre y cuando, por supuesto, se mantenga la independencia, digamos, de los investigadores, ¿no es cierto? Porque muchas veces ocurre también en la relación con el sector privado, hay esa tendencia o esa tradición, digámoslo así, en donde uno contrata un estudio para que el estudio diga lo que uno quiere que diga, ¿no es cierto? Entonces también hay que mejorar la relación con el sector privado, porque una de las grandes dificultades de las ciencias sociales es el financiamiento. Descansamos demasiado en exceso de financiamiento externo, y en otros países lo normal es que el Estado financie la investigación y también el sector privado financia la investigación, ¿no? Y ahí estamos con un déficit grande, ¿no? ¿Por qué, Martín, se nota esta suerte como de participación, a mi parecer bastante activa, del IEP y de otros institutos o think tanks parecidos en la vida del país, orientando, dando recomendaciones, algunas que se ven aplicadas concretamente en determinados sectores, y no se logra ese vínculo con la universidad? ¿Por qué los institutos, sí, como el IEP, sí logran
tener esta suerte de diálogo, y las universidades sí parecieran estar como en el Olimpo, lejísimos del país. Y es porque, como se discute ahora tanto con la nueva ley universitaria, las universidades prácticamente dejaron de hacer investigación en las últimas décadas, ¿no? Ni siquiera años. Y es más, en los orígenes del Instituto de Estudios Peruanos tenemos que Luis Valcárcel, José Matos Mar y varios otros eran profesores en la Universidad de San Marcos, pero tenían problemas para hacer investigación en San Marcos y tuvieron también en parte por eso que crear una institución aparte, que tuviera autonomía y que no se rigiera tanto con criterios políticos. Digamos que eso ya empezaba en la década de los años 60. Sí, claro. La politización de las universidades, que fue en desmedro de la investigación. Bravo Bersani. Bravo Bersani también. Aurorales del IEP. Exactamente. Y ahora, ¿hay alguna forma, digamos, que haya sido reconocida para poder unir estos ambientes que se supone todo tiene su espacio? La reflexión y una política práctica al servicio de la ciudadanía. ¿Qué es lo último? ¿Cuál es el último canal conductor entre estos dos espacios que a ti te haya llamado la atención o que, digamos, sea bastante efectivo? Que la población lo pueda ver, digamos. Sí, bueno, yo creo que acá volvemos al viejo tema de los problemas que tienen los partidos políticos, ¿no? Porque en teoría un partido político tiene un conjunto de expertos, de especialistas, tiene una comisión de plan de gobierno, tiene una comisión que va siguiendo la coyuntura, tratando de elaborar propuestas. Y, digamos, los políticos que están buscando hacer propuestas se apoyan en la investigación, ¿no es cierto? Entonces, ese punto de encuentro entre la academia y la política tienen que ser los partidos y estos think tanks vinculados a partidos políticos que generan propuestas, que hacen diagnósticos de los problemas del país. Si es que uno mira a otros países, uno encuentra ese tipo de dinámica, ¿no? Instituciones de investigación con cierto vínculo con partidos políticos, claro. Así es. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, Martín. Por ejemplo, en Chile, ¿no? En Chile es muy claro que el Partido Socialista tiene su fundación, la UDI tiene su fundación, Renovación Nacional tiene su fundación. En Estados Unidos existen los institutos demócratas, existen, exactamente, ¿no? Ahora, y el partido, digamos, se alimenta de la investigación que generan estos institutos, y estos institutos tienen tanto prestigio y tanta fortaleza intelectual que sus aportes son recogidos no solo por ese partido, sino en general por los distintos grupos. ¿Estamos huérfanos de eso o qué? Pero nos ha dado por el pragmatismo, ¿no? Pues parece que pensar está prohibido, ¿no? Sí, y lamentablemente los políticos postulan, ganan, y una vez que ganan se preguntan qué hacer, ¿no es cierto? Ahora recién buscan un plan de gobierno. Recién buscan. En el Perú después, tenemos ¿no? un ritual. El ritual consiste en que tienen que presentarse su currículum, su hoja de vida, ¿no? Y su plan de gobierno. Así es. Ahora, esto del plan de gobierno es una cosa muy rara. Es un documento que es muy declarativo. Un saludo a la bandera. Así es, un saludo a la bandera. Bueno, sí, porque le acaban de ampallar a algunos candidatos que se plagian los de otros distritos. Exactamente. Es una cosa grotesca, pues. Lo que además demuestra que poco interés. Si tú puedes coger cualquier plan de gobierno y presentarlo, ¿no? O incluso ganas una elección diciendo que estás en contra de tales políticas y una vez que ganas aplicas esas políticas que dijiste que estabas en contra. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, soy candidato y digo, no quiero hacer ningún plan de gobierno, señor? Mi único plan de gobierno es que se escribe en media carilla, hacer cumplir la ley, punto, nada más. No dar ninguna nueva ley, etcétera. ¿Eso es un plan de gobierno o no? Es una gran ingenuidad, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no me lo van a aceptar, ni nadie va a votar por mí. Pero de repente hasta votan por ti, pero una vez en el poder te das cuenta que ejercer funciones de gobierno es mucho más complicado, así es, y que hay que tomar opciones y que hay que tomar decisiones basadas en evidencia y no en ideas que a uno se le pueden ocurrir, y para eso la investigación es muy importante. Y también tendría que haber, si no tenemos institutos adscritos a partidos políticos, porque básicamente no tenemos partidos políticos, tal vez tendríamos que tener un ente gubernamental, que puede ser el Acuerdo Nacional o puede ser el CEPLAN, que recoja de estos aportes políticas que se perennicen en políticas de Estado que deban ser seguidas por cualquiera que sea que llegue al poder. ¿Quién articula desde el Estado toda esta información valiosísima que, vamos, si no se usa es en realidad dinero perdido, ¿no? Horas cerebro perdidas, como decía. Claro, digamos, ante la falencia de los partidos, el CEPLAN y el Acuerdo Nacional empiezan a hacer eso,
No importa que no tengas plan de gobierno, digamos, yo te voy a proponer qué es lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Por lo menos esto tenemos que hacer todos, ¿no? Exacto, pero igual se pierde la riqueza de un debate entre posiciones políticas diferentes, ¿no? Y lamentablemente lo que ocurre en todas las campañas electorales, y eso lo vamos a ver, que los candidatos prometen, dicen, pero una vez que ganan, no se sabe qué van a hacer. Hay una especie de borrón y cuenta nueva. Y en función de quiénes son ministros o quiénes son los gerentes, ellos son los que toman las decisiones y no necesariamente se apoyan en las promesas de la campaña electoral, ¿no? ¿Ya está en librerías? Está en librerías el libro y creo que no solamente es un inventario de lo que hemos producido, sino una discusión sobre cómo se ha mirado el Perú desde las ciencias sociales. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Todos los días.